eliminar el exceso de potasio. Si tengo mucho calcio, va a eliminar el exceso. Y así buscando tener un equilibrio. Si tenemos mucho líquido, también va a eliminar el líquido de exceso y va a formarse la orina y luego va a discurrir por todos los túbulos. Entonces ustedes ven la parte superior a continuación del glomérulo, lo que sería el túbulo contorneado proximal. Luego van a ver hasta la parte final el túbulo contorneado distal. La característica es como ven contorneado, tiene forma zigzagueante, es contorneado por eso, proximal porque está cerca del glomérulo, distal la parte más alejada del sistema colector. Y luego tenemos acá las ramas de la CGIS, que va a tener su rama descendente delgada y la rama ascendente que tiene una porción delgada y una porción gruesa, ¿correcto? Entonces, una vez que se da esos fenómenos, vamos a ver que la mayor parte de lo que se filtra va a ser reabsorbida, casi todo se reabsorbe en la primera y segunda porción del tubo contorneado proximal, casi todo se reabsorbe. Con respecto, por ejemplo, al agua, ¿no? se va a reabsorber el 60% más o menos. Y acá en el túbulo contorneado distal se va a reabsorber el 25%, ¿no? Vamos al 80%, y en lo restante el 10% se va a reabsorber acá, ¿no? Y algo parecido también se va a dar con el sodio. El sodio, el mayor porcentaje del sodio se va a reabsorber también en la primera parte. Más o menos el 85% del sodio se reabsorbe ahí, ¿no? Luego vas a llegar aquí al túbulo contorneado distal, donde también va a haber, ¿no?, el metabolismo a nivel del sodio, aunque es menor aquí, vamos a ver un promedio de 5 a 10% nada más, y lo que resta, que también es entre 5 a 10%, también se va a explicar en la parte final, en el túbulo conector y el túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces, más o menos es así como se va a dar este fenómeno. Existe una situación, sobre todo en la primera parte, donde el traslado de estas moléculas es básicamente pasiva, o sea, no hay gasto de energía, ¿no? Y va a deberse principalmente al traslado de la partícula, que en este caso es el sodio. Ya, el sodio es una partícula, ¿no?, de carga positiva que tiene la afinidad de poder unirse o atraer una molécula de sodio atrae a 6 moléculas de agua. Eso quiere decir que si mi mecanismo de la absorción del sodio atrae sodio, automáticamente va a atraer el agua, ¿no? Eso es lo que va a suceder en la primera parte. Pero en la segunda parte, la parte distal, ya no va a suceder lo mismo. Ya acá van a tener que existir mecanismos ya en los que se va a activar, va a ser ya transporte activo, por caso de energía, ¿no? Entonces aquí vamos a ver las bombas que van a tener ese efecto para poder ver cómo se hace la movilización. En primer lugar, por ejemplo, a este nivel, toda esa parte de nivel, ¿no?, corresponde a la reabsorción del agua, ¿no? En la rama delgada prácticamente del Aspergillus, donde se va a dar la reabsorción del agua, y en la rama gruesa es impermeable, acá ya no se absorbe nada de agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? El agua se reabsorbe, ¿por qué? Porque la médula tiene mayor osmolaridad. Al tener mayor osmolaridad tiene mayor fuerza y va a traer el agua, se va a reabsorber acá. El agua ahí. Y en esta última porción, el agua también se va a regular según las necesidades del organismo. Y para eso vamos a tener una hormona, que es la hormona antidiurética, y esta hormona se va a producir en el cerebro, en la parte anterior de la hipófisis, y de ahí va a descender esta hormona y va a actuar aquí y va a tener mucho en relación a la osmolaridad de la sangre. Si ve que la sangre está muy concentrada, significa que se ha perdido el líquido, entonces el cuerpo aquí lo que va a hacer es aumentar la producción de la hormona antidiurética, aumenta la hormona aquí y lo que va a hacer es absorber el agua. En la porción que llega de agua a esta última parte se reabsorbe por efecto de la hormona antidiurética, ¿correcto? Y si el cuerpo tuviera exceso de agua, ¿no?, ya lo que va a hacer es simplemente inhibir la producción de esta hormona, no va a haber esta hormona y el agua que llega simplemente se elimina, ¿no? Eso es con respecto al agua. Entonces el agua se reabsorbe, ¿no?, aquí por la osmolaridad de la médula, y aquí el agua se puede reabsorber o se puede eliminar
por efecto de una hormona antidiurética. Entonces, vamos a pensar, si yo quiero mejorar la producción de orina, ¿qué debo lograr? Primero, que exista una mayor cantidad de filtración para que llegue más agua, y luego debo evitar que se reabsorba, ¿no? Evitar que se reabsorba aquí y evitar que se reabsorba aquí para que salga más agua. Entonces, los diuréticos van a tener parte de algunos tienen acción precisamente en base a este mecanismo para ver cómo bloqueamos la forma como el riñón reabsorbe el agua. Y al mismo tiempo también vamos a tener que ver que el agua no puede ir sola, siempre va a ir con el sodio. Entonces el otro problema que tenemos es el sodio. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos del sodio? Hemos visto una reabsorción en el artículo contorneado proximal, que tenemos que inhibir esa reabsorción. Tenemos una reabsorción acá también en el túbulo de gasa de genes, también se tiene que inhibir. Y acá, en la parte distal, también tenemos un mecanismo que permite también la absorción del sodio. Pero aquí ya no participa la hormona antidiurética. La hormona antidiurética solamente es para el agua. Pero aquí lo que va a participar es otra hormona, la aldosterona, ¿no? Ustedes saben el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y hasta acá llega ese sistema aldosterónico. ¿Y qué va a hacer aquí? Esto va a actuar a ese nivel, ¿para qué? De acuerdo a la cantidad de sodio que tengamos. Si falta sodio, ¿qué va a hacer? Reabsorber, ¿no? Lo va a reabsorber. Y si tenemos mucho sodio, ¿qué va a hacer? Simplemente se va a inhibir para permitir lo que llega se elimine con el resto de la orina. Entonces la aldosterona tiene esa finalidad. La finalidad de la aldosterona, ¿qué es? Reabsorber el sodio, ¿no? Entonces todos los demás mecanismos que han visto se van a también inhibir. Vamos a tener diversos componentes diuréticos que tienen esa capacidad, ¿no? Como hay varios puntos en el riñón donde puedo intervenir, vamos a tener entonces diuréticos que pueden estar en cualquier parte de este mecanismo. Solamente que habría que tener en cuenta que el diurético es más potente, que el diurético es más suave. Entonces, los más potentes son obviamente clínica actual en la primera parte, porque es donde se da el mayor traslado de sodio y de agua, ¿no? En cambio, en la última parte ya no se da tanto, solamente llega un porcentaje menor, el 15% de todo lo que se ha filtrado. Solo llega un 15%. Entonces, los diuréticos más eficientes son los que van a actuar en el túbulo contorneado proximal y también, sobre todo, en el acergel. Son los más importantes, ¿no? Y los que actúan a nivel del túbulo colector o del túbulo contorneado distal van a tener menos efecto. Entonces, ¿eso por qué lo decimos? Para que podamos nosotros saber en qué momento voy a usar los diversos diuréticos que tenemos. Si tengo un paciente que tiene hipertensión arterial, ¿no? El paciente que tiene hipertensión arterial es porque tiene gasto cardíaco aumentado y resistencia vascular aumentada. Entonces, la resistencia vascular, ¿dónde estaría acá? En el glomérulo. Porque cuando las arteriolas son pequeñas, hace más fuerza. Si yo utilizo un diurético, ¿el diurético qué hace con las arteriolas? ¿Qué va a hacer? Para que exista mayor filtración, ¿qué va a hacer? Va a hacer dilatación de estos vasos. Va a hacer dilatación de estos vasos para que exista una mayor filtración y por lo tanto disminuye la resistencia vascular periférica. Eso va a ayudar a que baje la presión arterial. Y segundo, ¿qué va a hacer con el gasto cardíaco? Al lograr que se elimine el agua y el sodio, ¿qué va a lograr? También va a disminuir el gasto cardíaco a nivel del pulso central. Y eso también va a favorecer a que disminuya la presión arterial. Entonces, ¿nosotros podemos usar diuréticos como parte del tratamiento de hipertensión arterial? Sí se puede usar. Pero si usamos los más potentes, vamos a tener un gran problema. Lo vamos a deshidratar al paciente, porque va a orinar tanto que ya le va a bajar demasiado el gasto cardíaco, lo que tiene a nivel del volumen sanguíneo se va a ir abajo, porque va a orinar demasiado, se va a depletar, va a tener poco volumen de sangre, la presión se va a tirar abajo. ¿Qué va a hacer? Un shock hipovolémico. Se le viene abajo todo. O sea, ya yo quiero tratar hipertensión arterial. Entonces, por razonamiento, ¿cuál de los diuréticos tendría que usar? ¿Los más potentes o los menos potentes?
Los menos potentes, porque este paciente con hipertensión lo va a usar de por vida, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces yo tendré que utilizar diuréticos de menor efecto. Entonces son los diuréticos que deben actuar a ese nivel, que me va a permitir manejar un poco de volumen y me va a hacer una disminución de la resistencia vascular periférica. ¿No? Excelente. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, el tema es que no solamente elimina agua y no solamente elimina el sodio, sino que también vamos a tener problemas con el potasio, con el calcio, con el magnesio, con el bicarbonato. O sea, se nos va a complicar el panorama. Porque si ustedes ven ahí, a lo largo del tubo, estas partículas también se van a buscar un equilibrio. Y todas tienen relación. Si nosotros damos los diuréticos también van a provocar la pérdida de estos elementos. Entonces, si yo utilizo un diurético, a la par del diurético va a originar pérdida de magnesio, pérdida de calcio, ¿no? Pérdida de bicarbonato, y me va a alterar entonces la concentración de estos oligoelementos y también me va a modificar el medio interno, ¿no? Lo que nosotros llamamos el pH, la acidez, ácido base, ¿no? De la sangre y también de la orina. Todos los líquidos tienen un grado de acidez. El de la sangre tiene su pH, que ustedes saben, normal es 7.40 más o menos 0.05, o sea, desde 7.35 hasta 7.45, ¿no? 7.45 es el rango normal, ¿no? Por encima de eso, estás con los estados acidóticos, estás con los estados, ¿cuál? Alcalosos, ¿correcto? Y en la orina también vamos a ver algo parecido, ¿no? También tenemos los mismos rangos y ahí también vamos a encontrar acidez y alcalinidad de la orina. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la acidez de la orina puede provocar la formación de cálculos renales. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos los fosfatos. ¿Ya? Tenemos fosfatos. Los fosfatos, ¿qué cosas son fosfatos? Ya, derivados del fósforo, moléculas ya del fósforo, ¿correcto? Minerales que tienen fósforo en su compuesto. ¿Ya? Los oxalatos, también parecido, ¿no? Básicamente en base a calcio. Estos elementos, el ácido úrico, que es otro también, necesitan tener las condiciones químicas para poder hacer sus interacciones y formar estos cálculos o cristales, o lo que nosotros conocemos como piedras. Entonces, ¿qué va a suceder? Si nosotros tenemos una orina muy ácida, la orina muy ácida va a favorecer a que se formen los oxalatos y los sulfatos. O sea, vamos a formar cálculos de esa naturaleza. Y si tenemos la orina muy alcalina, lo que va a provocar es que, más bien, que se formen los cálculos de ácido úrico. Entonces, lo ideal es mantener el pH de la orina neutro, no tenerlo en ninguno de los extremos. Pero los pacientes que ya tienen la enfermedad como tal, enfermedad de formar cálculos, porque ya es un problema genético y que no tiene cura, que lo va a tener toda su vida, estos pacientes van a tener las condiciones para que se forme el cálculo. Entonces yo puedo utilizar un diurético con la finalidad, si el paciente tiene orina ácida, ¿por qué? Porque nació así, porque ya tuvo un daño en su riñón y nació ya con una orina que es ácida de por vida por las condiciones genéticas. A ese paciente, si lo dejo en ese estado, ¿qué va a suceder? Me va a formar cristales de oxalatos, me va a formar cristales de fosfatos. ¿Qué tengo que hacer yo como médico? ¿Qué tengo que hacer con esa orina ácida? Lo debo llevar también a la alcalinidad. Cuando lo llevo a la alcalinidad, deja de producir esos cálculos. Ahora vamos al revés. Es un paciente que nació también, lamentablemente, con defectos genéticos y su orina va a ser alcalina toda la vida. Y al ser alcalino me va a hacer cálculos de ácido úrico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo mantengo alcalino o lo acidifico? Lo acidifico para que así se disuelva y no me forme ese cálculo. Entonces tengo que saber qué diurético puedo usar. Hay diuréticos que acidifican la orina y hay diuréticos que la alcalinizan. ¿Cuáles son los diuréticos que alcalinizan la orina? Bueno, los de acá. Los que están acá y acá son los que hacen la alcalinidad de la orina. ¿Y quiénes hacen o cambian hacia la acidez? Los que están acá atrás. Los diuréticos que están acá.
¿no? Entonces ya sé que si yo quiero hacer que mi orina se convierta, ¿no? Una orina alcalina, ya sé cuál voy a utilizar y cuál va a ser de acuerdo al objetivo terapéutico que yo estoy buscando, ¿correcto? Entonces, los diuréticos también tienen otros usos que vamos a ver en función de cada uno de ellos, porque ya tienen ciertas peculiaridades, ¿no? Porque el concepto general es dónde va a actuar, el concepto general es qué partículas va a movilizar, y en base a eso vamos a ver, ¿no? Una de las cosas más importantes es en relación al potasio. Una de las cosas más importantes es con el potasio, ¿ya? El potasio no se produce en el cuerpo, ¿ya? El organismo humano no produce potasio. Lo que vamos a hacer es adquirir el potasio de la dieta, ¿ya? El potasio ingresa por la dieta y el único órgano que lo elimina es el riñón, ¿ya? No hay otro órgano que elimine, solo es el riñón. ¿Dónde actúa el potasio? ¿Por qué es importante el potasio? Tiene que ver en la conducción nerviosa y sobre todo en la construcción, ¿no?, del potencial de umbral a nivel cardíaco, principalmente. Entonces, si nosotros tenemos poco potasio, vamos a tener un paro cardíaco. Y si tenemos exceso de potasio, vamos a tener otro paro cardíaco. O sea, no nos conviene ir a los extremos porque nos vamos a morir. El potasio normal debe ser de cuánto a cuánto? 3.5 a 5.5. Ya, de 3.5 a 5.5. Si pasa de eso, ya nos ponemos en zona roja, en zona de riesgo. Entonces, ¿el riñón qué hace? Justamente, el riñón cuando utiliza estos sensores que tiene, va a regular, sobre todo en esta última parte, al potasio. Si tengo mucho potasio, cuando llega aquí lo elimina, no se reabsorbe nada, y cuando nos falta, lo reabsorbe, para justamente mantener el equilibrio del potasio. O sea, el potasio siempre se regula en esta última parte, túbulo control renal proximal y el túbulo colector. Ahí es donde va a actuar el potasio, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a tener el problema que casi todos los diuréticos, casi todos, lo que hacen es eliminar el potasio. Casi siempre eliminan el potasio. Por lo tanto, usar el potasio me va a condicionar a prácticamente desarrollar ¿qué cosa? Hipopotasemia. ¿Ya? La hipopotasemia más grave es a nivel cardíaco, pero no significa la única. El hecho de bajar el potasio va a disminuir la fuerza muscular, la fuerza de la conducción nerviosa. Entonces los pacientes pueden empezar a tener fatiga de sus músculos. Yo he tenido y he visto varios casos de hipocalemia o hipopotasemia severa con los pacientes que llegan en parálisis total y se confunden con el síndrome de Guillain-Barré. Parece porque se queda todo flácido, no puede mover su cuerpo. Entonces piensan que es síndrome de Guillain-Barré, hace que le toman un electrolito y se dan cuenta que el potasio estaba en grado ya bajo, severo, ¿no? Entonces, ¿qué origina la deficiencia de potasio? Origina más bien la flacidez, la pérdida de la fuerza muscular. Los pacientes pueden quedar postrados porque no pueden movilizar, pierden la fuerza muscular, pierden el tono muscular. No solamente eso, también los músculos lisos que están en el estómago, en el abdomen, también van a tener ese mismo efecto y por lo tanto un paciente puede tener estreñimiento. Justamente porque nosotros llamamos equilibrio paralítico, ¿no? Que cuando ya es severo, ya hace una obstrucción total y los cirujanos ya no quieren operar porque se le matiza el abdomen, se le pone timpánico, ¿no? Y si no resuelven eso rápido, las toxinas se reabsorben y el paciente se va a morir. Los cirujanos lo tienen que operar. Pero, si es por el potasio, solo le tengo que poner potasio y se resuelve. No tengo que operarlo. Entonces, por esa razón que cuando hay este tipo de obstrucción intestinal, tienen que ver si es mecánica o si es paralítica. Si es mecánica, hay que operar. Y si es paralítica, tiene que ver la causa, principalmente el potasio, y se corrige el problema, ¿no? Entonces, por eso es importante el potasio, no solamente por el tema del corazón, ¿no? También tiene otras cosas. Entonces, yo utilizo un diurético, puedo inducir a que mi paciente tenga hipopotasemia por usar el diurético. Entonces, de todos los diuréticos que tenemos, hay una clase de diuréticos que, para nuestra buena fortuna, no hace ese efecto. Son los que actúan precisamente acá en la parte final, los diuréticos que actúan a ese punto, ¿no? Entonces son famosos diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Entonces yo puedo utilizar un diurético potente como la furosemida para lograr eliminar el líquido y el sodio, pero voy a barrer el potasio. Entonces,
a ese paciente le puedo dar también un ahorrador de potasio, también es diurético. ¿Pero por qué le estoy dando el ahorrador de potasio? Para no llevarlo a la hipopotasio. Sí puedo combinar dos diuréticos. Puedo usar diuréticos que hacen pérdida de potasio excesiva, pero como yo no quiero ir al otro extremo, le doy un diurético adicional que más bien me reabsorbe el potasio y así me evita ese problema. ¿Correcto? Podemos hacer combinaciones, pero estamos hablando entonces en el caso de pacientes que tienen esos problemas y uno tiene que regular. Vamos. A ver, un ejemplo. Yo tengo un paciente que le saco sus electrolitos, ¿ya? Y le encuentro sodio en 125, ¿ya? Sodio 125, y le encuentro potasio en potasio le encuentro en 3, ¿ya? ¿Estamos? ¿Qué diurético utilizan? Está desmatizado. ¿Cuáles diuréticos que tenemos podrían usar? Tiene poco potasio y tiene bajo sodio. ¿Qué diurético voy a usar? ¿Cuál de ellos? Ya, si utilizo la furosemida, ya me voy a bajar más el sodio y me voy a bajar más el potasio. O sea, lo voy a llevar más bien a una hiponatremia severa, más de lo que ya está, y a una hiponatremia más severa todavía. ¿No? Ya, voy a utilizar los ahorradores de potasio, vamos a poner. Pero Solamente voy a hacer que tenga el potasio, pero no el sodio. El sodio se va a ir más abajo. Entonces no puedo. ¿Y por qué no puedo hacer eso? ¿Qué va a pasar con el sodio? ¿Qué sucede con el sodio? Si sube para arriba o baja o se desciende. ¿Cuál es el efecto? El problema es neurológico. ¿Ya? Mientras que con el potasio tú vas a ver conducción nerviosa, masa muscular, marina, problemas cardíacos. Con el sodio, lo que tú vas a ver son problemas de dónde? Neurológicos, ¿no? Va a ir desde náuseas, vómitos, dolor de cabeza, ahí avanzando movimientos involuntarios, hasta que llegue el momento a las convulsiones, al coma, ¿no? Ya prácticamente muerto con eso. En ese estado ya el paciente está por morir. Si no lo corriges, la hiponatremia en ese momento, estamos mal, ya se muere el paciente mal, ¿no? Esos son los síntomas neurológicos, tanto para arriba como para abajo. En ambos extremos son los mismos síntomas. Eso con respecto al sodio. Entonces, si está con sodio bajo y le doy un diurético, lo voy a bajar más todavía. No puedo. Con ninguno de los diuréticos que tenemos hablado, vamos a poder hacer esto. Entonces, hay que buscar alguna forma. Y para ahí tenemos otro diurético, el de acá. Osmóticos. Los diuréticos osmóticos ya no actúan en ningún mecanismo de riñón. ¿Ya? Estos se pueden administrar por la vena, van a llegar al riñón, va a ser filtrado y no se reabsorbe en ninguna parte del riñón, simplemente pasa por el túbulo renal, por todas, es eliminado. Y al ingresar a los túbulos lo que hace es aumentar la presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? ¿Quién sabe? Estamos entrando un poco en química, eso puede ser un poco aburrida esta clase, pero espero me puedan entender. ¿Qué es la presión osmótica? La presión que tienen las partículas para atraer el agua. ¿Correcto? Sí, claro, clarísimo. Ayer con el grupo que estuve rotando les explicaba, ¿no? Aquí tienes, acá vamos a ver, esto sería una membrana y este es un compartimento A, un compartimento B. La membrana va a permitir el pasaje de agua y también de solutos para ambos lados, para buscar un equilibrio, ambos lados de la membrana. ¿Correcto? Si aquí tengo 10 partículas y aquí tengo 2 partículas, en todo tengo 12 partículas. El organismo va a buscar poner 6 acá y 6 acá. O sea, tiene que haber un equilibrio. Entonces tengo acá 10 y aquí tengo 2. ¿Qué es lo que va a suceder? Las partículas que están acá se van a desplazar para acá para llegar al equilibrio. ¿Cómo se llama eso? Difusión, correcto. Ya está, perfecto. Eso se llama difusión. Los solutos son los que se mueven. Difusión. ¿Correcto? Ahora vamos al otro concepto. Uno son las partículas, pero ahora tenemos líquido. ¿El líquido de dónde se va a mover? Ya, no se va a mover donde hay más agua, donde hay menos agua. No es como las partículas. Las partículas se mueven en función a la cantidad de partículas, buscando equilibrio a ambos lados. Pero el agua no se mueve así.
el agua se va a movilizar donde hay más partículas. Más sólidos. O sea, va de una de menor partículas a donde hay una más partículas. Entonces, si acá tenía, ¿cuánto? 10. 10. Ya que tenía 2, ¿cómo pasa con el agua? El agua que está acá se pasa para acá. Este compartimiento se va a sobrehidratar. Y este de acá se va a Deshidratar. deshidratar. ¿Correcto? ¿Cómo se llama este paso? Osmosis. Osmosis. ¿Correcto? Osmosis. Y ahí yo preguntaba qué es la presión osmótica. La presión osmótica son estas partículas que están ejerciendo una fuerza de atracción para que el agua pase acá. Esa es la presión osmótica. En otras palabras, si yo tengo más partículas aquí en el túbulo, que pasen más partículas por el túbulo, va a aumentar la presión osmótica y todo el agua que está acá se va a meter al túbulo, porque tiene más presión. Y ya hemos dicho que esta parte, en un riñón normal, hemos dicho que esta parte medular tiene más presión osmótica que la corteza. Por eso es que cuando pasa la orina por acá, eso se reabsorbe, porque acá hay más presión osmótica. Entonces cuando yo le doy el mannitol ingresa y el turbo le va pasando, lo único que hace es atraer más agua, más líquido, y entonces me permite eliminar el líquido. Obviamente cuando atrae al líquido, también puede atraer las otras partículas, pero las otras partículas se atraen en menor proporción, prácticamente no se mueven. Si vamos a ser concretos, lo que se mueve es solamente agua, solamente movemos el líquido. Entonces, ante un paciente de esas condiciones, el mejor diurético que puedo utilizar es un diurético osmótico, que solamente me va a permitir sacar el líquido y no me va a movilizar las partículas, ¿no? Entonces, eso es ideal para el tipo de paciente que les describo. Entonces, cada vez que ustedes tengan un paciente, tendrán que ver cómo están sus electrolitos, tendrán que ver cómo está su sodio, cómo está su potasio, cómo está el calcio, cómo está el magnesio, porque de acuerdo a eso tendrán que tomar una decisión. Ahora, ¿siempre le hacemos eso a los pacientes? Casi nunca. Casi nunca. Nosotros somos unos clínicos especiales, damos tratamiento sin muchos exámenes, de frente. Lo ves que está desmatizado, diurético, de frente le ponemos un diurético, ¿no? Empezamos así, justamente por usar los diuréticos sin tener una buena evidencia ni tomar un raciocinio de qué antibiótico, qué diurético es el más adecuado para el paciente, es que me van a venir las complicaciones, los efectos adversos, lo que no debería pasar. Entonces, empezaremos. Estoy hablando de forma general porque de acá vamos a pasar a describir cada medicamento rápidamente, porque si no, como digo, no voy a alcanzar el tiempo. La idea es que ustedes todo eso expusieran, pero bueno, se les han dado muy poco tiempo para leer, así que vamos avanzando. Entonces decía, ¿qué quedé? Efectos adversos. Muy bien. Entonces acá en la primera parte, lo que actúa principalmente es una enzima, ¿no? Una enzima. La anhidrasa carbónica, ¿no? Es una enzima que lo que hace es prácticamente disolver el bicarbonato. Ya ustedes han analizado ya luego el AGA, ¿no? Que han hecho sobre el AGA. Ya han visto ustedes que el CO2 se combina con el agua, ¿no? Se combinan y ¿qué va a producir? ¿Ah? Ácido carbónico más Agua. más agua, ¿no? Agua. ¿Correcto? Perdón, es el CO2 que se combina Con el agua, ¿no? Y nos va a dar como productos ácido carbónico, ¿no? Liberando una molécula de hidrogenio, ¿no? Para que así tengas el hidrogenio como la partícula que te va a determinar la acidez, y el bicarbonato que es más bien el tampón, es el que después cuando tenga más bicarbonato va a unirse se va a unir al hidrogenio y va a formar el bicarbonato, el cual luego se desdobla nuevamente el CO2 y agua, ¿no? Entonces es de ida y vuelta, ¿correcto? Ya, ese mismo efecto, todo eso se da en el túbulo controlado proximal. Y ahí hay una enzima que se llama la anhidrasa carbónica. Esa anhidrasa carbónica trabaja en ese nivel y es ahí donde hace esa división. ¿Para qué? Para que el bicarbonato que está separado del hidrógeno, ¿no? pueda hacer lo siguiente: el sodio se une al bicarbonato, ¿no? se pega, y en esa forma, como bicarbonato de sodio, se reabsorba. Eso es lo normal. Y deja al hidrógeno
como partícula libre, la cual se va a arrastrar y se va a botar hacia afuera. ¿Con eso qué está haciendo? Está bajando la acidez del cuerpo. Ese es un mecanismo que tenemos aquí para regular la acidez del organismo, ¿correcto? Entonces, a ese nivel actúa la anhidrasa carbónica, ¿correcto? Desdobla el bicarbonato para permitir la reabsorción de bicarbonato de sodio y la eliminación del hidrógeno. Eso es su fundamento, ¿correcto? Entonces, a ese nivel, ¿no? Si nosotros utilizamos el bicarbonato, el medicamento que entra ahí es el primero, la acetazolamina, ¿ya? Por ejemplo, esto de acá, ¿qué cosa va a originar? ¿Qué va a originar? Ya el diurético va a interrumpir ese proceso. Se inhibe la anhidrasa carbónica, ¿no? Y entonces ya no se va a subdividir, se va a mantener el bicarbonato como tal y se va a eliminar totalmente, ¿no? Entonces, si tenemos más bicarbonato en la orina, ¿qué va a pasar con la orina? Se alcaliniza la orina. Y como ya no se absorbe adentro, ¿qué va a pasar con la sangre? Va a ser una acidosis. Y va a ser una acidosis metabólica, porque no está absorbiendo el bicarbonato. Entonces pierde el bicarbonato, baja el bicarbonato y tú vas a ver acidosis metabólica en el cuerpo. ¿Y en la orina qué vas a ver? Alcalosis en la orina. ¿Correcto? Entonces, así es como va a ser sujeto la acetazolamida. Pero también tenemos otro pequeño detalle. Esta acetazolamida actúa sobre la producción del humor líquido, el humor acuoso a nivel del ojo. Si hay una producción excesiva del humor líquido acá, ¿qué va a suceder? Humor acuoso. ¿Qué va a suceder? Va a aumentar la presión dentro del ojo. ¿Cómo se llama eso? Glaucoma. Entonces, los pacientes que tienen glaucoma deben recibir ese medicamento, ¿no? La acetazolamida, con esa finalidad, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que es acidótico, por más que tenga glaucoma, pero tiene acidez en su organismo, y le doy esto, ¿qué va a pasar con la acidosis del paciente? Va a empeorar. Entonces, eso va a ser una contraindicación. No le puedo dar a ese paciente porque ese paciente de por sí ya tiene acidosis y el diurético le va a empeorar la acidosis. No le podría dar. ¿Te das cuenta, no? Los efectos adversos van a ir apareciendo según la característica de cada paciente. Entonces, el principal problema con la acetazolamida, ¿cuál es? Claro, se produce acidosis. Claro, ese es su principal problema, ¿no? Ahora, si tengo un paciente que tiene cálculos, ¿ya? Dijimos cuál era qué tipo de oxalatos producen la orina ácida. ¿Qué tipo de cálculos? Los oxalatos en condición ácida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Alcalinizar, ¿sí o no? ¿Le puedo dar eso? No, porque le va a hacer mucho. Sí, porque alcaliniza la orina. Ay, Claro, para alcalinizar la orina. O sea, para ese paciente sí me recomiendo darle este diurético para alcalinizar la orina. Claro, para esa, con esa mitad sí le puedo dar, ¿correcto? Luego, claro, podemos hablar de los osmóticos no hay problema, porque no solamente ingresan y absorben ¿no? Y su principal uso, ¿cuál es? El mannitol, ¿para qué se utiliza? Ya hemos visto, pacientes que tienen todo debajo, tienen un poco calcio, todo bajo y no me conviene usar ni otro. Ya, esa es una de las indicaciones. Otro, principalmente lo utilizamos con los pacientes que tienen edema cerebral, principalmente en esos pacientes. Van a ver ustedes que en la UCI lo usan bastante. Los pacientes que llegan, por ejemplo, a un accidente de tránsito, que hay un montón de accidentes de tránsito acá en la Panamericana, los traen acá, tienen golpe de cabeza y hay un edema cerebral, ¿no? Hay un paciente que acaba de tener un infarto cerebral y el área alrededor del infarto